Estimados amigos y amigas de la ciudad de Huancayo y la región de Junín, mi nombre es Edison Tabra, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica, adscrito al Departamento Académico de Derecho. Soy natural de Huancayo, mi familia es de Huancayo y tengo muchos amigos en Huancayo porque mi alma mater, a mucho orgullo, es la UPLA. Quiero mencionarles de que he aceptado la invitación de los amigos y amigas del Frente de Abogados de Junín porque considero que en estos momentos de crisis que nos pasa a todos, pues es importante difundir el conocimiento legal. Y esto porque, si bien es cierto, estamos en un momento en el cual nuestra economía y la salud de la población está en una etapa de crisis, pues también se abre la vía para nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades que implican mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestra condición de personas, de seres humanos con dignidad, pero también mejorar nuestra cultura. Y justamente la cultura legal de nuestro país es importante de ir mejorando, tanto a nivel de derechos penal, civil, laboral, comercial y otros, pues evidentemente tenemos que implementar una cultura de respeto al derecho, una cultura de cumplimiento a las reglas de conducta, a las reglas jurídicas, pero también una cultura de priorizar a la persona, defender a la persona, considerar que la persona es el fin último de nuestra sociedad, como lo menciona también nuestra Constitución política. Precisamente, mi exposición va a versar sobre lo que es el derecho societario y se va a enfocar al desarrollo de la sociedad por acciones simplificada, que es una nueva forma empresarial que se ha creado recientemente en el derecho societario y que busca ayudar y a promover la formalización de empresas. Para mencionar ello, tengo que partir de algo muy importante, y es que el derecho empresarial, o específicamente el derecho societario, es el conjunto de normas que regulan la creación, el funcionamiento y la disolución de aquellas formas societarias que se han constituido en el país y que funcionan a modo de empresa. Esto es muy importante tenerlo presente porque en la región Junín pasa que el derecho societario no ha sido desarrollado y aplicado de tal forma como sucede en la ciudad de Lima. Y eso se debe a muchos motivos. Uno de ellos es la informalidad. La informalidad de nuestras empresas, de nuestros comerciantes en la región Junín es muy crítica. Y esta informalidad no solamente perjudica al comerciante que no puede formalizarse y vender sus productos de manera formal al mercado económico, al de Lima y a exteriores, sino también que perjudica a quienes están alrededor suyo. Nos encontramos, por ejemplo, que perjudica a un empleado o a sus empleados porque no les puede pagar sus beneficios, no pueden cotizar a salud, no pueden cotizar pensiones, no pueden cotizar, tener beneficios en los cuales tengan acumulado una CTS. Y claro, este empleador no paga directamente al empleado, pero al no cotizar estos beneficios, ¿no? O al no exigir, incluso el empleado al no exigir que se le pague sus beneficios, pues justamente en estas situaciones se genera esta crisis en la cual las personas se encuentran indefensas. Entonces, no necesariamente pasa por el Estado la situación en la que nos encontramos, sino también pasa porque hay comerciantes que no se han formalizado, empleados que no han exigido la formalización o han laborado en empresas no formalizadas, y ahí genera el problema. Y esto es muy importante tenerlo presente porque el derecho societario no solamente hay que entenderlo como las normas que se aplican a la gran empresa. Eso es, por decirlo así, un cuento urbano que de repente por un tema ideológico se ha tendido a generar esa idea. Pero en realidad el derecho societario se debe a todas aquellas sociedades y quien lo practica debe tener presente que en nuestro país el 97% de empresas en el Perú son pequeñas y microempresas. Entonces, el derecho societario no está al servicio de un 3%, sino al servicio del 100%, priorizando ese 97%. Ahora bien, si tenemos en cuenta la informalidad, es de que
quien hace empresa no puede trabajar de manera informal. No solamente porque perjudica a quienes están alrededor suyo, sino porque no le permite crecer. Y justamente aquí necesitamos un derecho que genere, innove la posibilidad que las personas que tienen un negocio, una empresa, puedan crecer y prosperar. No podemos exigir solamente que las grandes empresas formalizadas, que son el 3% en el país, sean las únicas encargadas de formalizar a las personas y pagarles. No podemos exigirles únicamente a ellas que coticen, ¿no?, a salud o que coticen a la SUNAT. No, tenemos que exigir al 100% de empresas y eso pasa por formalizar a todas o a la gran mayoría. ¿Por qué les digo esto? Porque en nuestro país tenemos que nuestra economía es 70% informal. Entonces, cuando nosotros vemos en las colas personas que esperan cobrar un bono o personas que no tienen trabajo, probablemente sí lo tienen, solo que es informal. Y como es informal, no pueden disponer de un fondo de pensiones que ahora les permite retirar el 25%. No pueden disponer el retiro de su CTS. Y lo más grave, no pueden disponer de una jubilación. Entonces aquí hay que tener presente de que esta pandemia está mostrando que nuestras empresas son informales y que al ser informales están generando desempleo o un empleo precario que ahora precisamente no les da a sus empleados la posibilidad de disponer de dinero. También perjudica a los acreedores, a los proveedores de estas empresas informales, porque si estas no pagan, ¿cómo van a poder cobrarles? Entonces el circuito económico del mercado se va a estancar, ¿no? Entonces aquí tenemos que partir de que sí, el gobierno puede tener responsabilidad, pero también nosotros que somos operadores jurídicos y en especial del derecho societario, tenemos que encontrar el mecanismo o los mecanismos para que estas empresas informales se formalicen, ¿ya? Y Junín es una región rica y Junín es una región que cuenta con personas trabajadoras, pero que necesitamos todos superar esta cultura de la informalidad, ¿no? Y para eso debe estar el derecho societario. Ojo, nadie quita que el derecho laboral sea importante, pero ¿qué derecho laboral vamos a tener si no cuentas con empresas formales? Entonces aquí yo invoco a quienes ejercen el derecho laboral a que no solamente exijan a las empresas formalmente que existen el respeto a sus derechos laborales, o los jueces también, sino también nos enfoquemos todos a incluir este 70% de informalidad comercial que existe en nuestra región y que también existe en el país, porque solo incluyéndolos al circuito legal vamos a tener que empleados con un buen precio en lo que es su posición de adquirir productos, van a poder tener un salario digno, van a poder tener beneficios, ¿no? Entonces, claro, ahorita todos estamos discutiendo el ámbito, ¿no?, de las AFPs, estamos discutiendo el ámbito de las grandes empresas que no pagan a la SUNAT, pero no seamos ciegos, estamos discutiendo empresas grandes que son solo el 3% y estamos descuidando a aquellas que son el 97% y que están muchas veces en nuestra región y muchas veces son parte de ese 70% directa o indirectamente vinculadas de ese 70% de informalidad. Entonces, aquí nuestra economía, nuestro empleo no va a cambiar por 3% de empresas. Probablemente en el ámbito de recaudación tributaria sí influya, pero en el ámbito de desarrollo económico, en el ámbito de empleo, va a cambiar cuando formalicemos a la gran mayoría de estos comercios, negocios o empresas informales. Y aquí el derecho societario, quienes somos sus operadores, junto con los operadores en áreas como legal, registral o civil y otras, pues tenemos que tener un trabajo conjunto que permita esa formalización. Y aquí me permito decir siempre que los abogados no podemos ser abogados que tendamos a la evasión de impuestos, a la evasión del pago de derechos laborales o al impago o incumplimiento con los proveedores, pero tampoco podemos ser
personas que tendamos al abuso en el cobro de los beneficios laborales. ¿Ya? Aquí, por un tema ideológico, podemos pensar que la empresa es mala, pero por un tema de realidad, tenemos que pensar que la empresa, junto con el gobierno, pero principalmente la empresa privada, va a ayudar a mejorar nuestra economía. Economía que probablemente en este año se va a contraer y no vamos a tener ayuda externa. Y la ayuda va a venir principalmente de quienes estamos actualmente desarrollando una actividad, ya sea económica o profesional. Otro punto es que tengamos presente de que así como pedimos que se formalicen las empresas, también nosotros los operadores jurídicos nos formalicemos. No es posible que muchas veces solamente unos cuantos profesionales adscritos a empleos formales sean aquellos que coticen a la administración tributaria, sean aquellos que cumplan sus obligaciones con sus terceros, pero aquellos que no cotizan, aquellos que no emiten recibo por honorarios o aquellos que evaden el pago de impuestos, también son profesionales, no solamente legales, pero que están incumpliendo, uno, con el gobierno, dos, con terceros y tres, con ellos mismos, porque si tú pides carreteras, pides bienes de parte del Estado o pides subsidios, también tienes la obligación de tributar. Bien, entonces, tengamos nosotros presente que hoy en día nuestra cultura debe cambiar y creo que los abogados, en especial quienes estamos vinculados al ámbito del mercado, tenemos que colaborar en ello, pero también hacerlo extensivo a los demás profesionales, ¿no? Dicho esto, yo voy a ir mencionando algunas pautas generales del derecho societario y pasaré a hablar sobre lo que es la sociedad por acciones. Cuando hablamos del derecho societario ya me he referido precisamente a que es el conjunto de normas que regulan, ¿no?, la constitución, el funcionamiento y la extinción de las sociedades comerciales. En el universo peruano existen diversos tipos de sociedades comerciales. La más común y usada es la sociedad anónima. La sociedad anónima que tiene sus dos variantes, que son la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima ordinaria. En el caso de Junín, la más utilizada es la sociedad anónima cerrada, que coexiste junto con la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que junto con otro tipo de empresa no societaria, pero lucrativa como la empresa individual de responsabilidad limitada, son las principales herramientas legales que tienen aquellos que desean constituir una empresa, o lo que se conoce en el universo empresarial como los famosos emprendedores. ¿Ya? Entonces, este universo legal, ¿no?, de empresas, tipo sociedades, justamente va a cumplir un conjunto de reglas que van a marcar su funcionamiento, la forma como va a trabajar su gobierno, ¿no?, de sus órganos de gobierno, y también qué aspectos se tienen que seguir para, por ejemplo, cambiar de gerente, ¿no?, también para elevar o disminuir el capital social, ¿ya?, incrementar, digamos, el número de sucursales, o de repente de optar por, digamos, realizar operaciones de transformación, ¿no?, o de fusión o de escisión. Complementariamente, ¿no?, digamos, a nivel contractual, desde una perspectiva de autorregulación, también el derecho societario encuentra una relación con la situación en la cual, o en el supuesto en el cual, las sociedades comerciales entran en procesos de M&A. ¿Qué es un proceso de M&A? Básicamente son las siglas en inglés de lo que conocemos en el castellano como las fusiones y adquisiciones. Hay empresas, sociedades comerciales, que se fusionan con otras, ¿no?, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, pero también hay otras en las cuales empresas son adquiridas por otras empresas, y en ambos casos, en ambos tipos de operación, vamos a encontrar pues de que se tienen que hacer un conjunto de estudios para garantizar que quienes vendan o se fusionen no lo hagan en condiciones perjudiciales.
Bien, entonces este panorama que yo les he mostrado de la legislación societaria obviamente sirve como referencia para otro tipo de legislaciones un poco mucho más complejas, llámese mercado de valores, mercado bancario, ¿no? Fondos de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos nosotros mencionar sobre lo que es el tipo de sociedad por acciones? El tipo de sociedad por acciones, ¿no? Es un tipo de sociedad comercial que fue, digamos, importado del exterior. Así como hemos visto que la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad comercial limitada, pues han sido importados de la doctrina comparada. En el caso de la sociedad por acciones, ¿no? También ha sido importada y su principal gestor ha sido el profesor Reyes Villamizar, un profesor colombiano muy conocido que ha tenido la visión, ya de muchos años atrás, de que los tipos societarios adolecían y por ende necesitaban ser objeto de una mejora, de mejorar, ¿no?, su carácter estático. ¿Qué quiere decir el carácter estático? Sucede de que las sociedades comerciales, como cualquier empresa, está sujeto a cambios. Pero esos cambios no vienen muchas veces de ella, sino vienen del exterior. O también puede venir de ella. Entonces los cambios necesitan ser rápidos, ¿no? Un ejemplo básico que yo pongo a mis alumnos de derecho societario es, oye, tú tienes una sociedad comercial, ejemplo la anónima, cuya norma te exige que, oye, cuente como mínimo con 2 accionistas. ¿Qué pasa si uno de ellos fallece? Te quedas con uno. La norma te da 6 meses para que busques a otra persona. Ya, pero ¿qué pasa si no la consigo? Pues puedes entrar en un problema de informalidad o de irregularidad. Entonces, claro, en ese punto de vista parece muy lejano que en 6 meses no consigas un socio, pero puede pasar que ese socio con el cual tú tenías esta empresa, esta sociedad anónima, era una persona de total confianza. Entonces, claro, tú no quieres sustituirla por otra. Porque también, así como existen obligaciones personalísimas, también puede existir un socio o un accionista cuyo aporte, más que patrimonial, pueda ser personalísimo, ¿no? No solamente porque aporta capital, sino porque aporta un know-how, sino porque aporta también capital, digamos, intelectual, ¿no? De repente tiene en la práctica, ¿no?, o maneja la lista de los clientes, o tiene una buena relación con los proveedores, y entonces eso puede pasar muchas veces. Entonces, hay sociedades comerciales que a veces consideran que sus socios son insustituibles. Y por ejemplo, en el caso que les digo, pues la pluralidad de socios o de accionistas muchas veces no es algo necesario. Así nos podríamos pasar hablando de punto por punto de la Ley General de Sociedades en cuanto a sociedades comerciales, ¿ya? Otro ejemplo que ahorita me permito mencionar es de que las sociedades comerciales, por efectos de la pandemia, ¿qué está generando? Que muchas de ellas tengan que subsistir. Y si necesitan subsistir, claro, se van a encontrar con que su negocio, su objeto social, como se le conoce en el derecho societario, en la ley general de sociedades, pues no puede llevarlo a cabo porque no está permitido por el Estado. ¿Ya? O sea, tenemos ferreterías, tenemos discotecas, tenemos restaurantes de lujo, ¿no? Tenemos, digamos, zapaterías, tenemos, ¿cómo se llama? Cafés, ya, cuyo negocio, cuya actividad o giro, como le conocen a nivel tributario municipal, pues siempre ha sido una actividad pues muy, muy próspera, muy atractiva, y nunca han tenido la necesidad de cambiar el giro. Pero ¿qué sucede con la pandemia? De que, oye, no puedes aperturar. Y si aperturas, te corres el riesgo de 2 cosas. La primera, que la municipalidad o las fuerzas del orden te detecten. 2, que la SUNAFIL encuentre que estás trabajando con tus empleados y que no tienes la autorización y que incluso estos están expuestos a un contagio y por tanto una multa.
pero también te ves expuesto a que no puedes generar los flujos o el capital suficiente para pagar a tus empleados y a ti mismo para mantenerte. Y aquí, por favor, tengo que ser claro. O sea, es muy bonito decir, paga al empleado, paga, digamos, sus aportes, págale el salario. Eso, vuelvo a decir, pues puede ser discutible, ¿no? Y debatido en empresas grandes, que tienen grandes utilidades, que tienen grandes montos de flujo para poder afrontar crisis. Incluso en ellas puede haber problemas, pero no quiero detenerme porque no es parte de Huancayo. En Huancayo tenemos comercios que en la gran mayoría son medianos y pequeños o micro, que también, al igual que un empleado informal, viven el día a día. Y peor si todavía son empresas informales. Entonces, tanto las empresas informales como las pequeñas y microempresas, ¿qué pasa con ellas? Definitivamente necesitan generar ingreso diario o cada semana o cada mes. Y ahí llevamos más de 60 días. Entonces, en este punto de vista, ¿qué vamos a encontrar? Que muchas de ellas se han tenido que ver en la necesidad de cambiar su actividad económica. En Lima, probablemente ustedes han visto por las noticias, ha sido celebrado, ¿no?, el hecho de que una conocida cadena de cafés o de restaurantes decidió reconvertir su negocio de pastelería, de cafés, de panadería, pues a un negocio de venta de productos de pan llevar, de productos de primera necesidad, ¿no? Legalmente eso no habría podido ser. O sea, el objeto social en nuestra ley general de sociedades lo restringe. ¿Por qué? Porque si una sociedad comercial que hace eso, lo puede hacer, pero si no lo registra en la SUNAT, todos aquellos actos que realice, como no corresponden a su objeto social, no genera responsabilidad en la sociedad comercial. Claro, el gobierno ha permitido ello, pero desde la perspectiva de la ley general de sociedades, todos esos actos que genere, o sea, digamos, el que contrate a trabajadores para ello, o el que pague y contrate a proveedores, qué sé yo, todos esos actos, ¿no? Desde el punto de vista de la ley general de sociedades, son actos ultravires que no generan obligación a la sociedad comercial porque su objeto social no ha sido modificado. Claro, podemos decir, ¿no?, que una vez que aperture y funcione el registro se puede hacer la modificatoria, definitivamente lo tengo claro, pero nunca faltará algún asesor o de repente algún empleado que le diga, oye, ¿sabes qué? En la ley de sociedades sucede esto, entonces, bueno, no es que seamos malas personas, pero si nos pasa algo, oye, pues decimos que esto no es parte de la empresa y bueno, pues no pasa nada. O en todo caso, ya, pensando desde la otra orilla, la sociedad comercial no está obligada por esas deudas que se generen por el cambio de giro o que el cambio de giro genere. Quien va a estar obligado es el administrador que ha autorizado ese cambio. Y vamos a encontrar que en nuestra región hay muchos administradores que han autorizado ese cambio o pueden hacerlo, ¿ya?, pero que definitivamente no lo van a hacer por temor, o si lo hacen con el riesgo de que, oye, si va mal, según la ley de sociedades, yo voy a tener que, digamos, asumir esta responsabilidad, ¿no? Ahora bien, desde una perspectiva municipal, sí se puede autorizar, no hay ningún problema en eso, pero recuérdate que la municipalidad regula la autorización de funcionamiento, más no la constitución y el trabajo desde un punto de vista societario, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Bien, entonces en el caso de la sociedad por acciones, vamos a tener presente lo siguiente. Es un nuevo tipo de sociedad comercial, ¿no?, en la cual se autoriza o se permite la dinámica. ¿Qué implica esto? La dinámica es de que nosotros tenemos un objeto social, nosotros tenemos un capital social, ¿no?, y tenemos socios. Entonces, la sociedad por acciones, desde su esencia, te permite, ¿no?, tener un socio, luego pasar a 2, o luego pasar a 20, y luego quedarte en uno si quieres. La sociedad por acciones te permite
en un momento dado, tener un objeto social de repente dedicado a restaurantes y luego cambiar a un giro o actividad, llámese, pues, por ejemplo, panadería, ¿no? Entonces, esa dinámica que vamos viendo en la sociedad por acciones es lo que muchas veces nuestra sociedad anónima no lo permite hacer. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque en la sociedad por acciones su objeto social es indeterminado. Ahora bien, en el caso del Perú, ¿no? Por decreto legislativo 1409, junto con su reglamento 312 del Ministerio de Economía y Finanzas, pues se creó la sociedad por acciones, pero lamentablemente siguió la esencia de mezclar la sociedad por acciones junto con la sociedad anónima cerrada, junto con la EIRL. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si yo quiero crear una sociedad por acciones en el Perú, estoy haciéndolo de manera desnaturalizada su esencia con la cual el profesor Villamizar, ¿no?, ideó. ¿Por qué? Si quiero hacer una sociedad por acciones, tengo que contar con 2 personas, mínimo, máximo 20. Si quiero hacer una sociedad por acciones, el objeto social tiene que ser específico, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener presente, ¿no?, de que estos aspectos y otros, ¿no?, van a perjudicar a la sociedad por acciones y va a desincentivar a que alguien quiera hacer uso de esta. Otro punto de vista, pueden haber más, pero me voy a detener en uno más, es que la sociedad por acciones tiene una virtud y es de que se constituye, ¿no?, únicamente con la minuta. No hace falta y evite ir al circuito del notario y pasa de la minuta a el registro público. En el ámbito nuestro no se ha mencionado eso, ¿no? Hay otras vías, de hecho, hay otras vías que se han creado para también obviar el tema del minuto, de la minuta, ¿ya? Pero siempre pasa por el notario. Entonces, la esencia de la sociedad por acciones es de alguna manera, oye, evitar el tema del notario y hago mi minuta y voy directamente a registros públicos. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucederá de que no, al igual que los otros tipos de sociedades, tengo que hacer el trámite correspondiente, ¿no? De hecho, la sociedad por acciones, cuando se constituyó a través del del decreto legislativo 1409, justamente permitía que se pueda constituir vía virtual. Recientemente, a raíz del tema de la pandemia, pues el gobierno ha establecido también que la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la IRL puedan hacerlo también de manera virtual. Entonces, con lo cual, la utilidad y el beneficio que traía la sociedad por acciones ha quedado desfasado. Es más, no se ha autorizado la constitución de sociedad por acciones. Muchos argumentan de que todavía registros no está haciendo su proceso o no está implementando el proceso para su registro. Pero independientemente de ello, tengan ustedes presente de que estamos ante un tipo societario que se creó principalmente o que está creado para formalizar empresas informales, pero que en la práctica, en el caso peruano, se ha desnaturalizado y se usa como un tipo más muy parecido a la sociedad anónima cerrada o a la IRL. Entonces, con lo cual en la práctica encontramos de que no hay mucho interés o no va a generar mucho interés su uso. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere implementar mecanismos de cambio a este tipo de sociedad por acciones a fin de que, ¿no?, sea realmente este vehículo, esta institución jurídica mercantil óptima para formalizar. Yo no estoy en contra de la existencia de la sociedad de la sociedad anónima cerrada o de la IRL o de la sociedad de responsabilidad limitada. Me parece que son interesantes formas societarias, pero la sociedad por acciones también es otro instrumento eficiente que probablemente está más acorde a la pequeña y microempresa que los otros tipos societarios. Entonces, desde aquí yo creo y hago el llamado, ¿no?, a los congresistas de la República, de la región Junín y otros, de que se puedan, digamos, dar un tiempo, ellos o sus asesores, de revisar este tipo societario, ¿ya?, junto con otros a lo mejor,
y ver la manera que sirva realmente para formalizar a las empresas, ¿no? Necesitamos justamente ideas y necesitamos instituciones mercantiles que sean aptas para formalizar la economía. No podemos estar repitiendo experiencias como las de ahora, donde tenemos mucha gente que está mendigando por un subsidio. Tenemos que generar que ya sea empresa o ya sea el Estado, ¿no?, tengan la posibilidad de retribuir a sus empleados y hacer posible que el mercado funcione. No es perfecto, pero desde mi experiencia veo que en un país su economía marcha a base del sector privado con apoyo del sector público. Esa es la experiencia que yo tengo. Probablemente habrán otras donde se pueda invertir, pero realmente en el país donde estamos, si queremos favorecer al emprendedor, si queremos hacer que el emprendedor crezca y genere puestos de trabajo y obligarle a que pague y cumpla con los beneficios de sus empleados, pues tenemos que formalizarlo. Y precisamente la sociedad por acciones es aquel vehículo que debe permitir ello. Entonces, desde acá, desde este canal, me permito recomendar, pedir a los congresistas de la República, que son los legisladores, ¿no?, que a través de las comisiones en las que se encuentren, pues tomen y evalúen este humilde pedido y evalúen otras opciones para poder formalizar a nuestro empresariado y hacerlo fuerte a efectos de que cree empleo formal. Eso es lo importante, sin perjuicio de que se implementen mecanismos de mejora a la gestión pública, al funcionamiento del Estado. Me queda claro que también eso es muy importante. Bien, excedido el tiempo, les agradezco mucho su atención. Espero estar en contacto físico otra vez con ustedes en algún momento, que estos tiempos de incertidumbre se disipen. Para mí siempre es una alegría estar en Huancayo, porque en Huancayo está mi familia, porque en Huancayo está mi alma mater y porque en Huancayo están mis amigos, y sobre todo siempre para mí es una alegría porque encuentro a la rica comida de Huancayo que me hace recordar siempre mis épocas de niñez, de adolescencia, cuando vivía con mi familia, mi abuela, mi mamá y todos ellos. Les agradezco mucho su atención, que tengan un buen día.